no hay acuerdo, pero también porque la política, o mejor dicho, la especulación partidario-electoral está jugando un rol sumamente importante en una conversación muy delicada, ¿no? Bueno, sí, yo creo que es una verdadera desgracia para lo que va a enfrentar la Argentina durante todo este año, ¿no? Claramente, porque además la vacunación va a ser uno de los instrumentos más importantes, sino el más importante de la campaña que va a tener el gobierno nacional. Si alguna de las vacunas o las vacunas llegan en la cantidad por lo menos que algunos de los funcionarios aspiran a tener. Así que este es un verdadero problema que tiñe, porque esto que decía Nicolás es fundamental, tiñe de irracionalidad la discusión. El tema de la discusión de la presencialidad, que como venimos diciendo aquí nosotros es un tema para discutir, no para judicializar, buscando acuerdos, es un tema que debería ser motivo inclusive de un análisis día por día, para ver cómo están las cosas, para planear a la luz de lo que sucedió una estrategia diferente que tenga que ver con una información clara de lo que está pasando en cada escuela para ver qué escuela puede tener y qué escuela no, y dentro de una escuela qué grados puede tener y qué grados no. Con una diferenciación que ya nosotros mencionamos que se debe hacer, por ejemplo, entre las escuelas primarias, jardín de infantes, primeros años de la escuela secundaria y lo que pasa con los chicos después de los 15, ¿no? Los chicos son más independientes, ya no los lleva el papá y la mamá a la escuela, se manejan solos y esto tiene otro nivel de difusión, es más difícil de controlar y allí sí podría haber entonces una vuelta a la virtualidad respetando la presencialidad en los otros. Bueno, pero estas son las cosas que deberían haberse discutido desde el vamos. Si la política electoral digamos, se mete en todas las discusiones que durante muchas semanas y meses va a tener que haber en la Argentina, por la realidad que tenemos, vamos a tener un problema en cuanto a las medidas que se tomen, a la aplicación de las medidas y en cuanto a la efectividad de lo que se haga. Bueno, es importante esto que decís, y en cuanto a la efectividad de lo que se haga, lo que está en juego, Nelson, es demasiado caro, ¿no? Es demasiado importante. Bueno, claro, hoy acaba de ocurrir un hecho para que nos demos cuenta de la reflexión profunda que deben tener los funcionarios en cada uno de los estamentos, pero por supuesto los funcionarios nacionales a la cabeza. Y sería lo mismo para le toca a este gobierno. Estaríamos diciendo en cuanto a responsabilidades de esto de cualquier gobierno. Hoy pasó un hecho, Carolina y Nico, ustedes recién lo mencionaban ahí tangencialmente como parte de la agenda, que es increíble. Que la ministra de Salud Pública de la Nación haya dicho hoy, recién hoy, que van a pedirles explicaciones o que van a ver por qué AstraZeneca no entrega la vacuna, es un reconocimiento de, yo lo digo claramente, de ineficacia, por no decir inutilidad absoluta. Es decir, hace un mes que venimos hablando todos nosotros de los problemas que tiene AstraZeneca, que uno debió haber pensado, bueno, la ministra debió haber hablado con las autoridades de AstraZeneca para ver, no hoy, sino hace un mes, cuándo se iban a entregar las dosis prometidas, de lo cual nosotros venimos hablando, que ustedes recuerdan ayer, Carolina y Nico, nosotros recordamos, eran millones para la segunda mitad de marzo y millones para abril. Encontrarse que hoy la ministra, a fin de abril, diga, le vamos a pedir explicaciones a AstraZeneca por la demora, es un sinsentido y te demuestra fundamentalmente en la nube en la cual están los funcionarios, con lo cual además están demostrando que no tienen ni idea de lo que está pasando, ¿no? Porque AstraZeneca dio una explicación que la ministra debería conocer y sobre la que la ministra debió haber indagado, para decirle, bueno, mire, está esto, ¿cuándo les van a entregar la vacuna? ¿En abril, en mayo, en junio? ¿Cuándo van a solucionar este problema? Hoy lo que pasó a la mañana, ocurre que en la vorágine de todas estas cosas, sí, Carolina y Nico se pierde. Pero lo de la ministra hoy fue un disparate y un reconocimiento de no estar haciendo lo que debería estar haciendo. Nico, vos tenés información sobre este pedido de explicaciones. Quizás cambia la estrategia y empezamos a ver un poco más de esa rendición de cuentas, ¿no? De explicar un poco, bueno, qué pasó hasta ahora y por qué no se cumplió con esa expectativa que se había armado. A ver, es que, como dice Nelson, no se está explicando a la sociedad qué es lo que pasó con este contrato, que yo tengo algunos de los puntos de acá. Para marzo tendría que haber llegado 2.382.000
vacunas. Para abril 4 millones y para mayo otras 4 millones. En junio 3 millones, en julio 8 millones. El total es de 22 millones 500 mil. Que se hayan reunido recién hoy para pedirle explicaciones justamente a los laboratorios o a las empresas. Es algo que tendría que haber hecho la ministra, como dice Nelson, antes. Las explicaciones son para la sociedad. No hay vacunas. O quedan cada vez menos vacunas. Se está anunciando que llegaron o van a llegar 243.000 vacunas de Sinopharm. Sí. 243.000. De Oxford tendría que haber llegado 2.382.000 el mes pasado. Y este mes 4 millones. ¿Por qué recién ahora? Y además, Bisotti también admitió, o lo admitió la asesora presidencial Nicolini, que se está volviendo a negociar con Pfizer. O sea que lo que había pasado con Pfizer, que decía el gobierno que había cláusulas que eran inadmisibles, tal vez no lo eran tanto. Lo que está ocurriendo al gobierno es que se va llegando a lamentablemente a un lugar que esperemos que no ocurra, que es la falta de vacunas. Porque Rusia tampoco está enviando vacunas como se debe. Se está apurando también el proceso de llenado, filtrado, que se pongan los frasquitos, digámoslo brutalmente, la vacuna de Sputnik V con los laboratorios Richmond acá en la Argentina, y el gobierno además se subió a esa operación financiera y medicinal, y la verdad es que mucho no tiene que ver. ¿Se puede quedar la Argentina sin vacunas? Hoy también se dio a conocer, creo que la web, el diario AR, que hay 700.000 vacunas guardadas. Así es. ¿Por qué están guardadas? ¿Cómo se están repartiendo las vacunas? Sobre ese punto también quería preguntarte, Nelson, porque vos venís reparando bastante en esto que te voy a preguntar en las últimas semanas, que es la logística. Ok, hay un problema con la provisión, pero después, una vez que las vacunas están en la Argentina, también hay temas logísticos, ¿no? Absolutamente. Hay que recordar que el presidente de la República dijo, vamos a ver una épica como no se vio desde las Malvinas en cuanto a movilización de las Fuerzas Armadas para hacer llegar la vacuna a cada rincón del país. Esto no está ocurriendo. Y es inexplicable, porque acá hay un punto muy importante, ¿no?, para agregar esto que decía Nico y que tiene que ver con tu pregunta. Porque es inentendible. La Argentina está demostrando que tiene una capacidad de vacunar más o menos de entre 100 y 150.000 dosis por día, no más. Entonces, acá podrían llegar, además de otro problema, podrían llegar esos millones de AstraZeneca y demás que no van a llegar en tiempo y forma. Y si seguimos con el mismo ritmo de vacunación, vamos a estar en la misma situación. Y este es un problema. Da para pensar que el gobierno dosifica esto con goteos, precisamente por esto que marcaba recién Nico, ¿no?, para no exponerse a que un día no haya vacunas en ninguna parte, ¿no? Una cosa es que no haya vacunas en la ciudad, o en La Pampa, o en San Luis, en algún lugar. Otra cosa es que no haya vacunas en ninguna parte. Esa es, digamos, una explicación que tiene asidero en relación con esta manera de manejar el gobierno las cosas, es decir, no podemos tener un día en el cual no haya vacunas. Y esto marca también toda esta red de falta de preparación y mentiras que tiene esto. Porque además, fíjate vos, Carolina, en relación a tu pregunta, que esto se pudo haber enmendado, porque, digamos, lo venimos hablando nosotros ya desde que comenzó la vacunación, desde diciembre, ¿no? El gobierno podría haber dicho, bueno, les voy a tapar la boca, les voy a demostrar que efectivamente ustedes están equivocados y que nosotros tenemos esta logística. Diciembre, fin de diciembre, pasó todo enero, pasó todo febrero, pasó todo marzo, pasó todo abril, y el ritmo de vacunación no se ha modificado. Insisto, esto genera otro problema al de las vacunas, porque si Argentina tuviera 20 millones de vacunas, vacunando 150.000 personas por día, no alcanza el año para completar la vacunación. Bueno, y están llegando ahora las imágenes de la reunión que tuvo lugar hace un ratito nada más. Bueno, ahí vemos, ¿no, Nico? ¿Quiénes son los gobernadores que están más reacios al cierre o a una restricción mayor por el impacto principalmente en la actividad económica, Nico? Bueno, la gran mayoría, salvo Gildo Infran, que entiendo que ayer dijo que se había ajustado perfectamente al DNU del presidente de la República, ¿no? Y a Axel Kicillof, ¿no?, que insiste públicamente, por lo menos, en volver a fase 1 después
la gran mayoría de todos los gobernadores de las provincias obviamente no quieren que haya un confinamiento total. Primero porque es de muy difícil cumplimiento. Pensemos que están discutiendo, se lo dijeron los especialistas, el comité de expertos a los funcionarios el otro día, y ahora se lo están discutiendo los gobernadores con el presidente ayer y hoy, eso me consta, y además lo hicieron también hoy las autoridades de seguridad de la provincia de Buenos Aires, la Nación y la Capital Federal, que se controle las medidas que ya se tomaron no solo en el último DNU, sino en la disposición administrativa anterior, como por ejemplo este toque de queda nocturno, que finalmente no tuvo tanto control. Entonces es muy difícil volver a fase 1, si es que realmente la situación lo amerita, porque esto Nelson lo sabe más que yo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires decía, hay que volver a fase 1 porque el viceministro de Salud, Kreplak, para esta época, lo había dicho el 18 de abril, estimaba que iba a haber 50.000 casos o contagios por día, no los hubo. Entonces, la verdad que se mezcla una especie de cálculo político y sanitario de temor a que colapse realmente el sistema de salud, con discursos para asustar a la sociedad con una realidad que tal vez todavía pueda ser manejable y aplicar una fase 1 cuando realmente se necesite. Es muy dispar lo que pasa en cada distrito y es lo que está escuchando el presidente. Probablemente el DNU, esto hay que verlo porque ya estamos acostumbrados a las sorpresas muy sorpresivas respecto a las medidas que toma el presidente con las restricciones, no sea muy distinto al que ya se emitió. Probablemente no sea muy distinto y después sí en cada provincia o en la ciudad de Buenos Aires haya nuevas restricciones e incluso que tenga que ver con la cuestión electoral. Pero por ahora, obviamente hay un abanico de opciones con hipótesis de escenarios cada vez más complejos. Quizás no haya muchas más restricciones en ese decreto que las que hubo en el anterior, aunque probablemente se acorte el horario de comercios o se tenga que volver a tramitar las credenciales para transitar, para que haya menos gente en el transporte público, pero falló el Estado en controlar lo que antes se dijo que iba a hacer. ¿Se acuerdan el primer día de este toque de queda nocturno, donde hasta la ministra Frederick tuvo que ir a un colectivo donde habían bajado a la gente? Después no se vieron, claro, muchos más controles. Lo que está acordado entre Capital, Provincia y Nación es que, por ejemplo, se van a cortar 20 accesos vehiculares durante la noche entre Capital y Provincia de Buenos Aires y va a haber más controles y fuerzas de seguridad en la calle. Sí, ¿sabes? Después cada provincia es un mundo y cada municipio después también. Yo pensaba en esto, ¿no? En que el foco puede estar puesto en mayores controles o también en tratar de reconstruir esa confianza de la población para que haya un acatamiento y también digamos, una dimensión de la situación epidemiológica en la que se está. Por supuesto, también el acatamiento, hay que acatar las normas que imponga el DNU, pero para mucha gente en situación de vulnerabilidad, Nelson, encuentra un límite que es la propia subsistencia, ¿no? Bueno, por supuesto, este es un desafío fundamental y fenomenal, realmente, Carolina, ¿no? Y que pone, obviamente, al AMBA y sobre todo a las zonas del conurbano profundo en una situación de absoluta imposibilidad de controlar primero y de cumplir, ¿no? El control absoluto es imposible y además porque se dan ejemplos, lo quiero marcar ayer cuando fue la manifestación de los piqueteros, los testimonios de la gente que estaba en las estaciones de tren generó indignación porque había mucha gente que decía, a mí para venir a trabajar me piden el certificado de esencial, a quienes venían a manifestar los dejaban pasar así, absolutamente. Entonces, cuando vos tenés estas conductas, acá la única posibilidad que tenemos es de convencer, porque el control es muy difícil, es difícil en los centros clave, ¿no? Estaciones de trenes y demás, imagínate vos, en el medio de lo que es, sobre todo, la zona del conurbano, y en muchas otras provincias también, no es solamente el conurbano, digamos, existen conurbanos en otras partes.
también, en una situación económica muy compleja, porque además los indicadores económicos son malos, la inflación sigue siendo alta y la gente además no tiene la ayuda social que hoy reclaman en muchos casos, porque esta llega muy irregularmente y muy vinculada a la conexión política o pertenencia política que tenga ese movimiento social. Entonces, todo este mare magnum dificulta muchísimo la situación y por eso sí ha habido, desde el punto de vista inclusive de los expertos, Carolina y Nico, una evaluación realista de la situación, cuando decían no quememos, no tiremos esta vara de plata, porque si esto sale mal y nosotros presentamos como un éxito lo que es un fracaso, vamos a tener un verdadero problema. Sobre todo porque además lo que probablemente muestre la curva de casos cuando se apliquen mayores restricciones es que la curva pueda bajar un poco, pero mantenerse en una meseta alta, que este es un problema que ha tenido la República Argentina. La meseta nunca llegó a 200 y hay que ver cómo se enfrenta esto en las consecuencias que esto tiene en el sistema sanitario, Carolina. No, y hoy Nelson supera los 20.000 casos, ¿no? Así Es realmente una situación muy preocupante, también considerando el nivel de testeo, ¿no? que vos decías, resulta insuficiente para la cantidad de casos, o al menos mirando la positividad que se está registrando. Parece insuficiente, o al menos debiera haber una estrategia de ampliarlo. Ahora, te pregunto, Nelson, ¿esperás en la próxima comunicación también una cuestión quizás más numérica, más apoyada en los datos, quizás no rendición de cuentas, ¿no? De eso venimos hablando mucho, pero sería deseable, pero quizás una evaluación de qué resultado dieron en números las restricciones impuestas? Absolutamente, sería muy importante, es muy buen punto este que vos marcás, pero sería importante una rendición de cuentas realista. El año pasado, cuando existían esas rendiciones de cuentas, ¿te acordás que duraron hasta que Alberto Fernández rompió con la ciudad cuando le quitó los fondos, ¿no? Después de la rebelión policial? También esas rendiciones de cuentas presentaban como éxitos cosas que no eran tales. Yo me acuerdo perfectamente, y por eso lo menciono, que cuando fue ese intento de vuelta a fase 1, allá por el 27 de julio, fin de julio, principio de agosto, los tres, Alberto Fernández, Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, presentaron eso como un éxito, que no lo había sido. Porque este es un problema determinado, porque además vos tenés que ver acá, Carolina, ¿no? Por eso es muy importante. ¿Qué vaya a pasar? Es clave para saber las medidas que se toman y lo que se dé como rendición de cuentas, ¿qué tengas vos previsto para el futuro? ¿Qué quiero decir con esto? Si estas medidas de restricción se toman en un contexto en el cual llegan las vacunas, esto es una cosa, porque entonces vos tenés un elemento de perspectiva para decir, miren, estoy vacunando y en la próxima rendición de cuentas puedo mostrar una caída de casos, lo cual para la gente puede determinar algún estímulo porque te permite flexibilizar un poco. Ahora, si vos vas a tomar estas medidas de restricción basadas en ver cómo a la gente las aplica sin poder tener un nivel de credibilidad importante y no tenés las vacunas, estás condenado a seguir con este régimen de restricciones por muy largo tiempo. Por eso el gobierno tiene que trabajar urgentemente en esto de las vacunas, porque es la posibilidad que te dé la chance de decir, miren, esto efectivamente va a ser por corto tiempo, porque están llegando las vacunas. Si no llegan las vacunas, estás condenado a repetir lo del año pasado, Carolina, donde cada 15 días parecía que las cosas cambiaban y no cambiaban absolutamente nada. Este es el kit de la cuestión y un punto esencial que el gobierno debería tener en una, digamos, planificación estratégica de lo que se va a hacer y no del día a día.